Vamos a la segunda lección de este ciclo de 5 lecciones o 5 conferencias. Han quedado 5. Al principio no estaba seguro si iban a ser 3 o más, pues han quedado 5 conferencias. Conferencias titulado en su conjunto Interpretación psicológica de la experiencia religiosa de San Ignacio de Loyola en su proceso de conversión. Y habíamos quedado en la primera etapa del itinerario espiritual de San Ignacio de Loyola, etapa que yo le había titulado La conversión. Yo recuerdo, como ya he expuesto, que en la actividad imaginaria tal como se ha experimentado en este proceso, en esta actuación psicoterapéutica del sueño despierto dirigido de Robert de Sual, en la primera fase de este proceso se producen y se estimulan unas imágenes, unas representaciones imaginativas que reproducen imágenes de la vida real de la persona, y que conllevan manifestaciones afectivas propias de esas fases. Paralelamente al proceso psicoterapéutico, cotejando el contenido afectivo del joven Ignacio de Loyola, también en la primera fase de su experiencia espiritual, de su conversión, de su nuevo camino, el contenido afectivo se expresa en intereses, voces, deseos, descritos por él mismo, resumido en el primer capítulo de su autobiografía. Hasta los 26 años, dice, de su edad, fue un hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba, su voz estaba, sus sentimientos se estimulaban y se removían en el ejercicio de las armas, con grande y vano deseo de ganar honra. Bueno, bastará que la larga convalecencia de la herida en el castillo de Pamplona le proporcione ese estado de distensión y calma protectora, que es el mismo que en el método de psicoterapia de Suárez y otros psicoterapeutas y psicoanalíticas le proporcionan a los pacientes, pues tendiéndolo en el diván para que tengan un estado de calma protectora que facilita la reducción normal del nivel de vigilancia consciente y la expresión más espontánea y natural de los sentimientos. Esto tiene una explicación neurológica, que es la disminución de frenaje de la corteza cerebral sobre los centros subcorticales. Es decir, el neocórtex tiene una función rectora, la parte prefrontal del cerebro, una reflexión consciente que de alguna manera frena que se le antepongan las emociones, etcétera. Se frena siempre relativamente. Pero cuando se produce un estado de sueño, de ensueño, de distensión, el neocórtex relaja su acción y el contenido afectivo que se aloja en la zona límbica del cerebro, ese contenido afectivo, descrito por él como complacencia en goce y triunfos humanos y vanidades del mundo, emerge a la conciencia con el dinamismo imaginario que ya he citado, tomándolo de su autobiografía, cuando él habla de que se pasaba horas, 4 o 5 horas, 3 o 4 horas, embebidos en imaginaciones y fantasías, de lo que haría en servicio de una señora, de los medios que emplearía para llegar a donde ella estaba, de las cosas, los motes, dice él, de los motes que le diría y de los hechos de armas que haría en su servicio. Todo un alarde de caballero de la época. Y añades que estaba tan envanecido en estas fantasías que no reparaba en la imposibilidad actual que tenía de ponerla en práctica. Está claro, porque ya estaba impedido con la pierna destrozada, que incluso le impedía calzarse las botas de caballero. Pero, y por supuesto, le impedía actuar en la vida real, pero que él compensaba disfrutándolos en su imaginación.
voy a intentar una explicación psicodinámica de este proceso experiencial, hasta llegar a este punto. En primer lugar, se evidencia o se diagnostica, como dije, estamos haciendo una especie de psicoterapia a posteriori, lo que en psicopatología se llama el síndrome de estrés postraumático. Bueno, es la reacción de estrés mental, de agotamiento energético, de debilitamiento psicoorgánico a consecuencia de algún accidente traumático y de la revolución de sentimientos y emociones que se originan en el interior del individuo que lo ha padecido. La experiencia psicotraumática tiene como primer impacto el de la toma de conciencia de la propia insuficiencia. El hecho traumático de la muerte de una persona cercana hace que digamos una frase ya que es ritual, se dice mucho en casi todos los velatorios y los entierros, cuando las personas que están traumatizadas efectivamente por la pérdida de aquella persona querida, dice esa frase, no somos nadie. No somos nadie es una expresión de la conciencia que se toma ante estos hechos, de la propia insuficiencia, la debilidad natural de cualquier ser humano, su desvalimiento, la conciencia de sus propias limitaciones frente a las exigencias, los riesgos de una existencia en la que tiene que seguir actuando, de la vida que le queda por seguir viviendo después de este accidente donde perdí parte de mi salud, de mi integridad física, o perdí a un ser querido que formaba parte, como dice Neruda, formaba parte de mi pan, con el que yo alimentaba mi satisfacción en la vida. Bueno, esto en psicología existencial, ¿saben ustedes? Psicología existencial fue la que fundó, la que concibió y fundó Viktor Frankl después de la experiencia que tuvo de los campos de concentración nazis, pues desarrolló un sistema que se llama psicología existencial. En psicología existencial esto se llama crisis de destino. ¿Cuál es mi destino en la vida a partir de ahora? La crisis de destino se centra principalmente en la pérdida del sentido de la vida. El libro principal de Viktor Frankl se titula expresamente El hombre en busca de su sentido. El hombre en busca del sentido. Y pone en manifiesto la urgente necesidad de crear, recrear, reinventar actitudes positivas frente a la existencia, de adherirse a objetivos que den seguridad, objetivos seguros, de participar en un orden de valores nuevo, tan frecuente que las personas que han sufrido algún accidente tremendo, alguna pérdida terrible. No, yo antes la vida la miraba, pero ya estas cosas no me importan. Tengo ahora unos valores nuevos que le dan un nuevo sentido a mi existencia. La necesidad de reinventar también proyectos vitales que le den a la vida una dirección. Todas estas características tienen aplicación plena a la situación existencial de Ignacio de Loyola precisamente en este momento que estamos analizando. Esta toma de conciencia de su desvalimiento y de su limitación humana, experimentada y vivenciada como crisis existencial, suele arrastrar consigo una regresión, se llama regresión afectiva, a las primeras etapas infantiles de desvalimiento natural. Un niño, ser desvalido por sí solo no se vale. En el primer enfrentamiento consciente del niño con la existencia. Y se pone en evidencia a través de un mecanismo de identificaciones imaginarias con la que cualquier persona humana, y el niño entre ellos, intenta encontrar una imagen de sí mismo que le dé seguridad frente a la situación existencial.
tan normal. El niño que sueñe, que imagine que es un campeón, que es un atleta, que están recibiendo un premio, o que es un conquistador, o que es un valentón que con la espada, que él ha leído en sus cuentos, pues está venciendo a los enemigos, y se le ve en un rincón al niño haciendo gestos de mover la espada porque está venciendo a los enemigos en pura fantasía. Pero es que debe ser así. No olvidemos que el filósofo francés Bergson, y por supuesto otros muchos pensadores y científicos, asigna a la función fabulatoria de la fantasía un papel de preservación del individuo y de la especie. Es decir, que probablemente la especie a la que pertenecemos, la especie de Homo sapiens, ha prevalecido frente a otras especies gracias al desarrollo de su fantasía, que le ha abierto posibilidades y caminos, porque la habían imaginado posibilidades de encontrar un camino o de superar un obstáculo, y gracias al cual lograron encontrarlo y supuso un paso importante en la supervivencia de la especie. Se tiene experimentado que las ensoñaciones, es decir, los sueños despiertos, como en este caso son los de San Ignacio de Loyola, el sujeto vivencia las imágenes que se presentan a la conciencia como realización de deseos, y éstas compensan en el plano imaginativo las frustraciones de la vida real o resuelven por medio de acciones ilusorias dificultades que el sujeto encuentra en la vida. El mismo Ignacio nos ha confirmado esta idea cuando nos ha dicho que, embebido en sus fantasías de hazañas mundanas que iba a llevar a cabo en servicio de aquella señora, no reparaba en la imposibilidad práctica de realizar. Llegó un momento que se salía de la realidad, pero gracias a esa salida de la realidad iba adquiriendo cierta confianza en sí mismo, hombre, que después en el cotejo con la realidad se venía abajo, pero que de alguna manera removía dentro de sí mismo los sentimientos y experiencias mentales positivas que muy seguramente, o que así sucede, le iban a servir después en la vida para su propio enfrentamiento con la realidad. Tan importante era para él la identificación con la imagen del caballero, capaz de conquista de armas y de amores, que no le importó soportar los terribles dolores de una caprichosa operación sangrienta, con tal de poderse poner las botas de caballero y corregir un defecto que le había quedado en una pierna y le afeaba también a su propia imagen después de su accidente bélico en Pamplona. Bueno, esto someternos a tratamientos sangrientos y quirúrgicos para de alguna manera compensar algún aspecto de nuestra anatomía con la que no estamos tan contentos ni tan identificados, es un hecho totalmente actual. La imagen esa que queremos tener de nosotros mismos y que de alguna manera configuramos en nuestra fantasía, nos da valentía y ánimo para someternos a cosas que naturalmente supondrían un rechazo y un peligro y una amenaza contra nuestra propia integridad. Cito la autobiografía de Ignacio. Y viniendo ya los huesos a soldarse unos con otros, le quedó abajo de la rodilla un hueso encabalgado sobre otro, por lo cual la pierna quedaría más corta. Y quedaba allí el hueso tan levantado que era cosa fea, lo cual él, no pudiendo sufrir, porque determinaba seguir al mundo, entonces su fantasía era eso, las acciones de armas y las acciones de amores con aquella señora a las que se ponía en su servicio, lo cual él no pudiendo sufrir porque determinaba seguir al mundo y juzgaba que aquello le afearía, se informó de los cirujanos si se podía aquello cortar. Y ellos dijeron que bien se podía cortar, pero que los dolores serían mayores que todos los que había pasado, por estar ya sano
y ser menester espacio para cortarlo. Y todavía él se determinó a martirizarse por su propio gusto, aunque su hermano más viejo se espantaba y decía que tal dolor él no se atrevía a sufrir, lo cual el herido sufrió con su sólita paciencia. Sólita significa su acostumbrada paciencia. La paciencia con la que estaba echando mano en este estado que irremediablemente se le había producido. Sólita, del verbo soleo latino, pues significa acostumbrado. Quiero recalcar, perdón, estoy un poco resfriado. Quiero recalcar que los procesos de identificación con el ideal del yo se realizan en el mundo imaginario por una actividad compensatoria de las experiencias de nuestras insuficiencias y limitaciones en la vida real. Así sucede con la fantasía del niño, con sus imaginaciones intenta compensar su insignificancia, pero también en el adulto, algún traumatismo lo ha sumergido regresivamente en la reviviscencia infantil de insuficiencia. Es lo que se llama regresión psicológica, volver a la experiencia de desvalimiento y de inseguridad en el enfrentamiento con la existencia, que ya pertenecía a etapas superadas de su evolución en la vida, de su proceso evolutivo. Y así se explica que la fabulación imaginaria de Ignacio tomara dimensiones de heroísmo inalcanzable en servicio de la señora, o como después lo reorientó, en la imitación de los santos. Y todo este entrenamiento mental le va a servir, siguiendo la teoría psicológica de este sistema de psicoterapia y de otros muchos, le va a servir para reforzar sus pautas de reacción frente a la realidad, los llamados estereotipos dinámicos. Voy creando estereotipos dinámicos, es decir, imágenes de acción que después de algún modo me van a servir cuando tenga que enfrentarlo con la realidad. Bueno, ¿cómo se explica desde el punto de vista psicológico en el que exclusivamente nos ocupamos? Estamos en el plano psicológico. ¿Cómo se explica el cambio de identificación con la imagen del héroe religioso que se dispone a emular las hazañas de los santos? Desde el punto de vista espiritual o religioso, se hablará de la acción de la gracia, en fin, de todos estos temas que corresponden a otro terreno. Yo me centro en el religioso y existe un texto de Robert de Sual que parece escrito expresamente para dar respuesta a esta pregunta, a este interrogante. En él describe el mecanismo psicológico de transposición de imágenes. Con esta explicación. Bueno, nos sucede, con mucha frecuencia, que teníamos una imagen de la vida y que esta imagen nos servía para orientar nuestra tendencia instintiva. Por ejemplo, yo tenía la imagen que la vida era un campo de batalla donde para salir adelante había que ser un luchador, y orientamos nuestra fuerza biológica en función de una imagen de identificación propia, una imagen mental de mi yo, que la imagen que configura pues al campeón en el deportista, con los músculos bien desarrollados y con una fortaleza física grande. Este era mi ideal de yo. Pero sucede muchas veces que a esa primera imagen de identificación se venga a justaponer, se le superponga una segunda imagen que sugiere una nueva orientación de mi tendencia. Por ejemplo, se me ha metido en la cabeza la imagen de lo que el otro día me contó mi amigo y estoy continuamente dándole vuelta. Mi amigo, compañero también de deporte, hombre dispuesto a tener un organismo fuerte que empleaba mucho tiempo en su propio entrenamiento. Oye, pues ha montado un gimnasio
y está ganando muchísimo dinero. No le da tiempo ahora, no le queda tiempo él para entrenarse y para seguir haciendo sus ejercicios, pero está ganando muchísimo dinero. En este caso, el deseo de imitación, y es muy frecuente que nos suceda en la realidad, está en el origen de una nueva imagen que empieza a ser alimentada de energía afectiva en detrimento de la primera. Sigo desarrollando el pensamiento de eso. Cada una de estas imágenes representa un deseo, tal vez opuesto a la anterior, por lo menos opuesto en parte. Al principio se produce un conflicto entre los diversos deseos, que cada una de las imágenes representa. Después uno de los deseos supera al otro. Una de las imágenes se enriquece mientras la otra pierde su atracción. Eso, bueno, esto es muy normal, ya lo sabemos, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Tengo una imagen de mí, de hijo bueno, y una imagen de mi madre pobrecita, tan sola, que canaliza todo mi deseo de permanecer en mi casa junto a ella, y así alimento yo también mi imagen, esa imagen que me he hecho de niño bueno, frente al desvalimiento de mi madre, ¿no? Pero ahora resulta que se me ha superpuesto la imagen de una chica, de una muchacha que he conocido, una mujer que he conocido, y que canaliza por un nuevo sendero mi deseo, el deseo de irme de mi casa para estar con ella, para casarme, ¿no? Para hacerla mi compañera de vida. Y tengo que cambiar entonces ahora la imagen de mí mismo, ya no me vale la de niño bueno, sino la imagen del conquistador o la imagen del afortunado en el amor, y otra serie de fabulaciones que yo ya empiezo a tener, de que nos vamos a casar, de cómo vamos a vivir, de los hijos que vamos a tener. Hay un conflicto de deseos. Uno de los dos va a prevalecer sobre el otro. Me acuerdo ahora de un pasaje de una carta de Freud cuando era joven estudiante, que le escribe a su novia Marta y le dice algo que es muy normal que se diga a las personas enamoradas, ¿no? Bueno, desde que estás conmigo me siento más importante ante mis propios ojos. Es decir, ha enriquecido la imagen de sí mismo. La imagen que alimentaba con los estudios, con la realización de la profesión, está ahora enriquecida por otra que se le ha superpuesto, que es la de compartir la vida pues, con la persona a la que ama. Según De Sual, una nueva orientación de las tendencias afectivas hacia los fines, hacia nuevos fines, se produce constantemente o muy frecuentemente de modo inconsciente. Pero también frecuentemente son una inversión consciente del dinamismo afectivo del deseo a favor de un nuevo deseo. Algo que he descubierto, algo que he visto y los quiero imitar, algo que me han dicho y me ha parecido revelador, o yo he experimentado, o lo he leído, o lo he visto en el cine. Yo lo he oído decir a algún chico, a alguna chica, mira, yo todas mis cosas, quería ser enfermera, pero vi aquella película, la historia de una monja, y decidí que me iba a ser monja. Bien, aquí hay una nueva imagen de realización que canaliza de un modo nuevo su deseo, o algo que me han aconsejado, hombre, tú que vales tanto para esto, hombre, ¿cómo estás descuidando, hombre? Con lo que tú sirves para los idiomas, hombre, ¿cómo no te dedicas a estudiar inglés y a prepararte, que eso es como te abre la mar de puertas, en fin? Si el segundo deseo supera al primero, es porque la imagen interior de la realización de ese deseo me llena más. Es decir, me enriquece de sentimientos positivos frente a la otra, creando un nuevo ideal de mí mismo, en el que me complazco mucho más
como Ignacio de Loyola se complacía cuando pensaba en que estaba haciendo hazañas guerreras y de amores. Bueno, pues estas nuevas imágenes que cambiaron la orientación del instinto y del impulso afectivo de Ignacio de Loyola, se las proporcionó la lectura de la vida de Cristo, escrita, según dice el mismo, por Ludolfo de Sajonia, conocido vulgarmente como el Cartujano, y de la vida de los santos contenida en el Fro Santoro. Estas fueron lecturas durante su convalecencia ante la falta de libros de caballería que él ansiaba leer para seguir, aparte porque tenía que estar aislado, solo y en reposo durante todo el día, un hombre que era muy activo, y tenía que de alguna manera pues distraerse, llenar su tiempo, y ante la falta de libros de caballería que él había pedido, porque era lo que estaba acostumbrado a leer, para alimentar su fantasía con las aventuras de los heroísmos de los caballeros, pues encontró que como no había, lo único remedio que le quedaba era lo de leer aquella vida de los santos. Pero fue entonces, a partir de estas lecturas, cuando empezó a representarse las nuevas hazañas, imaginariamente, reproducía en sí mismo las hazañas de los santos. Y empezó a pensar, proponiéndose siempre cosas todavía más difíciles a donde él estaba dispuesto a llegar. Leo en su biografía. Y así, cuando se acordaba de hacer alguna penitencia que hicieron los santos, proponía de hacer la misma y aún más. Y en estos pensamientos tenía toda su consolación. Estas imágenes, este pensamiento le producía pues una grande satisfacción. No mirando a cosa anterior, ya se iba olvidando de las otras cosas anteriores que tanto le entusiasmaban. Ni sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni paciencia. Tampoco lo hacía porque estuviera teniendo pues una elaboración de valores, interiorización de valores. Ni discreción para regalar, ni medir estas virtudes. Sino toda su intención era hacer de estas obras grandes exteriores, porque así lo habían hecho los santos, para gloria de Dios, porque tenía en su cabeza la imagen de los santos. Y este deseo reforzado va a poner en funcionamiento automático una forma de energía psíquica, que es lo que llamamos la voluntad, que no es otra cosa la voluntad, sino un dinamismo de realización y de control. Tiene una función de perseverancia en el objetivo y de control para llevarlo a cabo, puesto al servicio del deseo, de lo que yo deseo realizar. Y esta voluntad emerge cuando el dinamismo es suficientemente fuerte, tiene peso cognitivo, me doy cuenta, he examinado, he visto las ventajas que tiene la prosecución de ese deseo, lo tengo estudiado, he visto sus pros y sus contras, es una organización cognitiva. Y está suficientemente reforzado por sentimientos y emociones. Sí, es que me entusiasma, es que me gusta muchísimo, es que cada vez que lo pienso me vuelvo loco de satisfacción. Entonces, cuando la voluntad se pone en servicio del acto para realizarlo. Voy a añadir otra cita para resaltar hasta qué punto la actividad imaginativa de Ignacio de Loyola se concentraba casi obsesivamente sobre estas nuevas imágenes de identificación, reforzando así la fuerza de voluntad y preparando y entrenando sus estereotipos dinámicos de comportamiento para la vida posterior. Leo. Echando sus cuentas, ¿qué es lo que haría después que viniese de Jerusalén para que siempre viviese en penitencia? Había imaginado que se iba a Jerusalén, a los lugares santos, para hacer allí penitencia, siguiendo los pasos
del Señor, pensando lo que haría después, él ofreciósele meterse en la Cartuja de Sevilla, sin decir quién era, para que menos le tuviesen, y allí nunca comer sino hierbas. Había leído y había imaginado que los santos por penitencia comían hierbas, y él iba, él hierba, mientras más mejor. Mas cuando otra vez tornaba a pensar en las penitencias que andando por el mundo deseaba hacer, resfriábasele el deseo de la Cartuja. Había una superposición de imágenes y veía que en la Cartuja ya encerrado iba a hacer menos penitencia que si se lanzaba al mundo, tendría mucho más oportunidades, temiendo que no pudiese ejercitar el odio que contra sí tenía concebido. Bueno, pues yo interpreto este odio que sobre sí tenía concebido. Interpreto que quiere significar toda la fuerza de su deseo de renunciar a la imagen de sí mismo que había movilizado hasta entonces todas sus energías y todo su interés. Para de alguna manera renunciar a la imagen en la que había estado tan intensamente, tan fuertemente identificado, tenía que tener un contradeseo muy fuerte contra ella, que le llama odio contra sí mismo. Sí mismo, porque a sí mismo se veía todavía como el soldado desgarrado y vano, como el hombre que su único interés eran triunfos puramente mundanos. El dinamismo psicológico de este proceso de conversión, entendido desde el punto de vista psicológico, repito, como una nueva orientación de la misma tendencia instintiva, es la misma tendencia instintiva, la misma fuerza de su instinto y de su naturaleza, pero reorientada en una nueva orientación hacia nuevos objetivos. Eso es resultante de justaposición de imágenes. Pues esto va a tener una confirmación en un proyecto fantástico que concibe Ignacio, que es velar las armas, como los antiguos caballeros, como él pensaba antes hacer ante las damas, pero ahora velarlas ante el altar de Nuestra Señora de Montserrat. Con el mismo ceremonial y con el mismo espíritu caballeresco que él había descubierto en las historias de Amadís de Gaula y en otras novelas de ese género que estaban de moda en su época. Leo. Y fuese su camino de Montserrat, lo puso en práctica, naturalmente en el pensamiento, ¿no? Ya lo estaba pensando, ya estaba. Y fuese su camino de Montserrat pensando, como siempre solía, en las hazañas que había de hacer por amor de Dios. Es decir, emprendió el camino, pero su pensamiento iba anticipando todo lo que iba a hacer. Y como tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas, Amadís de Gaula y de semejantes libros, viénenle algunas cosas al pensamiento semejantes a aquella. Y así se determinó de velar sus armas toda una noche, ya podía, naturalmente, ya podía hacerlo, sin sentarse ni acostarse, mas a rato en pie y a ratos de rodillas, delante del altar de Nuestra Señora de Montserrat, a donde tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse de las armas de Cristo. Todo esto lo estaba él pensando en su imaginación. Pues partido de este lugar, fuese, según su costumbre, pensando en sus propósitos. Emprendió el camino ya, pero pensando siempre en sus objetivos. Bueno, este pasaje me da lugar a que haga una referencia a lo que en psicoanálisis se llama el proceso de sublimación. El proceso de sublimación existe cuando el instinto es privado del objeto primitivo de interés, de valor, diríamos,
social, humano y espiritual más reducido, es lo privo del objeto primitivo en beneficio de un algo nuevo, de un objetivo nuevo, de una actividad nueva o distinta, pero de una actividad y un proyecto de valor superior, de valor humano, de valor social, en beneficio de las personas, no solamente para alimentar mi gloria, sino para poder ser un bien verdadero a la humanidad. Si el individuo se impone en la vida, si cualquiera de nosotros se impone una privación de unas imágenes y objetivos en lo que he estado identificado, en orden de buscar otros superiores, esta privación lleva a ser un verdadero trabajo de acceso personal, que es purificadora, renovadora, reconstructora de la personalidad de quien lo ejercita. Es decir, esto es una verdadera conversión. Esto lo hemos visto y lo hemos oído muchas veces en personas, a lo mejor se habla de una chica que llevaba una carrera estupenda, etc. Pero bueno, pues un día pues pensó que ella prefería dedicar su vida al servicio de los necesitados, pues se marchó a África, una ONG, pues dejó pues las promesas de triunfo que tenía dentro de su ciudad, ejerciendo esta carrera de médico que había hecho tan extraordinariamente, pues para ponerse en servicio de algo que para ella. Esto es un proceso de sublimación. Bueno, voy a poner otro ejemplo interesante de la misma idea que tengo de la justaposición de imágenes y orientación del instinto, pero con otros objetivos. Cómo va Ignacio de Loyola reorientando su energía instintiva, su conversión en una nueva dirección de valores. Inmediatamente después del texto donde narra su idea y su fantasía y emprende el camino ya de ir a velar las armas ante la nueva señora de sus pensamientos, que es la Virgen de Montserrat, en sustitución, lógicamente, de la otra imagen de las damas a las que quería servir. Bueno, pues inmediatamente después se nos relata en la autobiografía un episodio en el que, como digo, se pone claramente de manifiesto que la fuerza impulsiva de San Ignacio de Loyola, o de Ignacio de Loyola, no se ha apagado, sino que ha experimentado un cambio de orientación, que no se trata de reprimir las tendencias, no se trata de yo tengo una tendencia fuerte, me la reprimo. No, yo tengo una tendencia fuerte y la reoriento. Bueno, pues veréis lo que sucede, lo que le lleva a proponerse realizar para vengar el honor de Nuestra Señora, la nueva dama de sus pensamientos. Las mismas hazañas caballerescas que había imaginado en sus ensoñaciones, tal como se contaban en los libros de caballería. Leo. Pues yendo por su camino le alcanzó un moro, caballero en un mulo. Y yendo hablando los dos, vinieron, él iba andando, y el moro en el mulo. Y yendo hablando los dos, vinieron a hablar de Nuestra Señora. Perdón, no iba andando, Ignacio Loyola iba a caballo y el moro en el mulo. Vinieron a hablar de Nuestra Señora. Y el moro decía que bien le parecía a él haber la Virgen concebido sin hombre. Esto le parecía bien. Mas el parir, quedando virgen, no lo podía creer, dando para esto las causas naturales que a él se le ofrecían. La cual opinión, por muchas razones que el peregrino, que Ignacio de Loyola, le daba, por muchas razones que le daba, no pudo deshacer la opinión. El moro se quedó pensando en lo suyo. Y así el moro se adelantó con tanta prisa que le perdió de vista, quedando pensando en lo que le había pasado con el moro. Y en esto le vinieron unas preocupaciones que hacían en su ánima descontentamiento, pareciéndole que no había hecho su deber, y también
le causan indignación contra el moro, pareciéndole, estoy leyendo el texto de San Ignacio, pareciéndole que había hecho mal en consentir que el moro dijese tales cosas de Nuestra Señora y que le era obligado volver por su honra. Y así le venían deseos de ir a buscar al moro y darle de puñadas por lo que había dicho. Y perseverando mucho en el combate de estos deseos, en la contraposición de sus deseos, a la fin quedó sin saber lo que era obligado a hacer. El moro que se había adelantado le había dicho que iba a un lugar que estaba un poco adelante en el mismo camino, muy junto del camino real, mas no que pasase el camino real por el lugar. El camino real, pero el moro había seguido otro, no, que era no el camino real, otro que estaba cerca. Y así, después de cansado de examinar lo que sería bueno hacer, no hallando cosa cierta a que se determinase, se determinó en esto. Esilicet. Esilicet es un término latino. Bueno, esilicet, así pues, ¿no? Esilicet, ¿cómo se dice? No me viene a hablar como lo decimos en castellano. Se determinó en esto. Esilicet, a saber, de dejar ir a la mula con la rienda suelta hasta el lugar donde se dividían los caminos, y que si la mula fuese por el camino de la villa, que es donde estaba el moro, él buscaría al moro y le daría de puñaladas, y si no fuese hacia la villa sino por el camino real, dejarlo quedar, que la mula decide. Y haciéndolo así, como pensó, quiso nuestro Señor que aunque la villa estaba poco más de 30 o 40 pasos y el camino que a ella iba era ancho y muy bueno, la mula tomó el camino real y dejó el de la villa. Este pasaje prueba una vez más que la actividad imaginaria de Ignacio de Loyola había dejado en su cerebro, según la teoría del ruso Pavlov, del fisiólogo ruso Pavlov, que conocemos por la experiencia de los perros y de los reflejos condicionados, y al que vamos a hacer alusión en otra de las conferencias, había dejado unos esquemas dinámicos de comportamiento neurológicamente muy configurados y que bastaba una excitación de un estímulo externo para que se pusiera en funcionamiento canalizando la energía del instinto. Son estereotipos dinámicos de comportamiento. Bueno, pues esta disposición mental de Ignacio revelan una especie de vínculo entre los actos y las imágenes. Tengo una imagen de cómo debo proceder y pongo en acto en función de... Es decir, las imágenes, de alguna manera, son las que movilizan los actos. Bueno, pues esto es lo que se llama también el carácter. Esta pauta de acción y de reacción que determina que cada persona sea comparable, permanezca comparable a sí misma a través de diversas situaciones. Mira, empezó a hacer esto que era totalmente distinto de lo que estaba haciendo, pero lo hacía con el mismo impulso, con el mismo ánimo, porque fe no figura hasta la sepultura. Es decir, podemos cambiar de dirección porque tengamos intereses nuevos, renovados, y hayamos elegido en justaposición de imágenes una opción frente a otra, pero el modo de hacerlo viene a ser pues el mismo que ya teníamos. Hay una identidad en las reacciones y estimulaciones de la persona que revelan su carácter. Y es porque el carácter está construido y modelado sobre base de las imágenes representativas que uno tiene de sí mismo en la existencia. Tengo imágenes de identificación, imágenes que se han ido amasando y reforzando lentamente a través de todas las peripecias de la historia personal. Han ido reforzando esto que yo de alguna manera pienso de mí, de cómo yo me veo a mí mismo. Por eso cuando se representa una ocasión de actuar, esta imagen que tengo de mí mismo
se justapone en la conciencia a la imagen de la acción que voy a realizar, por un mecanismo asociativo inconsciente. La imagen de lo que voy a hacer se asocia con la imagen que yo tengo de mí conservada en mi mente. Si esta imagen nueva es egosintónica, se dice, es decir, si coincide con la imagen que yo tengo de mí mismo, la nueva imagen de la acción que voy a ejecutar se carga de toda la energía latente, toda la energía afectiva que se conserva en la imagen que yo tengo latente, de todos los sentimientos y emociones que vehicula la imagen subjetiva a la que se superpone y se traduce por el deseo reforzado emocionalmente que determinará el acto. Voy a poner un ejemplo en negativo. Yo tengo una imagen negativa de mí, de que soy un cobarde, de que yo no estoy hecho para luchar con nadie, porque voy a terminar apaleado. Y esto no va conmigo. Yo tengo esta imagen negativa de mí, porque, una falta de autoestima, pero bueno, pero la imagen me produce pues eso, poca autoestima, porque no me veo como yo veo que son otros, veo la imagen de los otros. Yo soy un cobarde, yo no me veo. Oye, de pronto se ve metido en una pelea, en una pelea. Esa imagen de empezar a pelear no es egosintónica, es ego asintónica, es decir, no sintoniza con mi yo. Y esto me carga de emoción, es decir, me llena de miedo, esto aquí me va a terminar conmigo. Y salgo corriendo, que determina mi acción. Si la imagen que tengo de mí mismo es que soy un tío fuerte, que soy un campeón, que soy un valiente, que a mí no se me impone nadie porque yo le parto, le hago y le... Bueno, pues entonces me meto en la pelea con toda la euforia y todo el ardor guerrero que corresponde, que es egosintónico. Y por supuesto, si me voy me quedaré hecho polvo. Si me voy huyendo porque no quiero meterme en lío, porque he pensado que no me oigan, después me quedo hecho polvo, fui un cobarde, esto es ego asintónico conmigo. De aquí se deduce la gran importancia que tiene para la reconstrucción de la personalidad, sea en la psicoterapia o sea en los ejercicios espirituales de San Ignacio, que pretenden también una reconstrucción de la personalidad, y es donde él ha volcado todas las experiencias que ha ido teniendo. La importancia que tiene de modificar las imágenes subjetivas incorrectas. A eso se dedica la psicoterapia, sobre todo en este método de psicoterapia, a través de las imágenes, y a esto se dedican los ejercicios espirituales, a través de las imágenes que San Ignacio va intentando que la persona vaya adquiriendo de sí mismo en relación, tal como le sucedió a él, en relación con las contemplaciones espirituales que los ejercicios sistemáticamente le van proponiendo. Modificar las imágenes subjetivas incorrectas y enriquecer la subjetividad con imágenes de nuevos valores. Valores elevados, valores socialmente beneficiosos. Quiero añadir que si la representación interior de una acción que voy a emprender produce resonancia afectiva de sentimientos que van en la línea de la idea que la persona tiene de sí mismo y de su propia autorrealización, esa resonancia afectiva es un estímulo, sirve de estímulo que llevaría a la acción. Y a esto es a lo que San Ignacio le llama consolación. Hacer esto me hace sentir consuelo interior, estímulo interior, satisfacción interior. Y por el contrario, cuando la imagen de la acción o de la resolución que voy a emprender no sintoniza con la idea, la idea que tengo de mí mismo, idea, vosotros sabéis que viene del griego eidos, etimológicamente procede de eidos, palabra griega, que significa imagen, ¿no? Que idea es una imagen, idea e imagen es lo mismo, ¿no?
Las ideas son imágenes que tenemos de la realidad, a lo mejor configuradas a través de la palabra de un modo más conceptual y cognitivo, pero en el fondo hay una imagen. Bueno, pues si cuando la acción de que voy a emprender no sintoniza con la imagen, con la idea que tengo de mi autorrealización y de mí mismo, la resonancia afectiva son sentimientos de disgusto, de displacer, de tristeza, que San Ignacio lo llama desolación, consolación y desolación. Por eso se considera en los ejercicios espirituales muy importante, y también esta técnica de psicoterapia es lo que se realiza, pues es muy importante en los ejercicios espirituales estar a la escucha de los sentimientos y emociones que van a darle al ejercitante la pauta de lo que San Ignacio llama la discreción de los espíritus. Convencido San Ignacio de que Dios regula nuestro proceso interior a través de estados afectivos. ¿Qué quiere Dios de mí? Mira los sentimientos que te produce eso que vas a emprender o que no quieres emprender. Los sentimientos y las acciones que despiertan en nosotros las imágenes de nuestros santos. Si consolaciones, si desolaciones. Y vais a ver cómo se hace consciente Ignacio de Loyola del desencadenamiento de resonancias afectivas, consolaciones y desolaciones, manifestadas a través de las imágenes de sus ensueños y que le van a servir de estímulo y de confirmación de su nueva identidad. Había todavía una diferencia, que cuando pensaba en aquello del mundo, las cosas que iba a hacer por la señora y por los hechos guerreros, todavía se deleitaba mucho, más cuando después de cansado lo dejaba, sé que después de cansado porque se pasaba horas pensándolo, pero cuando después lo dejaba, hallábase seco y descontento. Y en cuanto a ir a Jerusalén descalzo, y en no comer sino hierbas, y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, mas cuando después de dejados, más aún, después de dejados, quedaba contento y alegre. Cuando pensaba en las hazañas mundanas, todavía le enardecía, le gustaba, pero después se quedaba triste. Ya no era egosintónico, esto no va conmigo. Ahora, cuando empezaba a pensar que haría sacrificios igual que los santos y que iba a emprender un camino buscando otra cosa distinta que él entendía que era el camino que le llevaba a Dios y que le llevaba a ser un héroe espiritual, hazañas espirituales, entonces no solamente cuando los pensaba se quedaba contento, sino después se quedaba contentísimo. Más aún después de dejados quedaba contento y alegre. Mas no miraba en ello ni paraba a ponderar esta diferencia, hasta en tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos y empezó a maravillarse de esta diversidad. ¿Por qué unas veces esto y por qué unas veces lo otro? Y a hacer reflexión sobre ella, cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus que se agitaban, el uno del demonio y el otro de Dios. Esto es la discriminación de espíritus. Saber cuándo estoy inspirado por Dios, por el bien, o cuándo estoy inspirado por el demonio, por algo que no va a ser para mí. Este fue el primer discurso, sigo leyendo, este fue el primer discurso que hizo en las cosas de Dios. Y después, cuando hizo los ejercicios espirituales, de aquí comenzó a tomar lumbre para lo de la diversidad de los espíritus. Bueno,
pues el proceso que fue realizando Ignacio de Loyola consigo mismo en su mente, con sus sentimientos y sus deseos, y en la reordenación de su personalidad, que es el mismo proceso de renovación de imágenes mentales que él aplica en los ejercicios espirituales. Su principal elemento operativo desde el punto de vista humano son las técnicas contemplativas de estimulación de representaciones imaginarias. Y aquí dejamos la segunda conferencia y pasaremos inmediatamente, hoy mismo, a la tercera conferencia.